Antes de hablar del concepto de topología, es importante recordar algunos conceptos de teoría de conjuntos que son fundamentales para el estudio de la topología. Primero, recordamos que intuitivamente entendemos por un conjunto como una colección de objetos o elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que X es el conjunto de los primeros tres números naturales, 1, 2 y 3, y los representamos de esta manera. El 1, el 2 y el 3 son los elementos del conjunto X y los cerramos entre llaves. Recordamos también que existe el conjunto vacío. El conjunto vacío, que se simboliza por este símbolo, pues, representa el conjunto que no tiene elementos. Este conjunto tiene tres elementos. Este vendría siendo un conjunto. Este vendría simbolizando un conjunto sin elementos. También recordamos que existe una relación entre conjuntos que es la relación de inclusión, que quiere decir cuando un conjunto es subconjunto de otro. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto Y, que vamos a decir es los números del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4, yo digo entonces que X es un subconjunto de Y esto se simboliza de esta manera. ¿Qué quiere decir que X sea un subconjunto de Y? Que todos los elementos del conjunto X se encuentran en el conjunto Y. Vemos que el 1 y el 2 y el 3 están, el 1, el 2 y el 3 aquí también. Este tiene un elemento extra que es el 4. Como el 4 no se encuentra en el elemento, en el conjunto X, entonces Y no es un subconjunto de X. También vale la pena recordar que el conjunto vacío, por definición, es subconjunto de todos los demás conjuntos. Así que el conjunto vacío es un subconjunto de X. También el conjunto vacío es un subconjunto de Y. También el conjunto vacío es un subconjunto en general de todo conjunto. De cualquier conjunto, el conjunto vacío es un subconjunto. También, por último, tenemos que recordar que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es decir, X es un subconjunto de X, Y es un subconjunto de Y. Esto se cae de la misma definición, porque dijimos que un subconjunto X es un subconjunto, que un conjunto X es subconjunto de Y si todo elemento de X se encontraba en Y, ¿cierto? Pero entonces, todo elemento de X se encuentra en X. Todo elemento de Y se encuentra en Y. Y por tanto podemos ver que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, porque obviamente todo conjunto contiene sus propios elementos. Ya luego de recordar esto, vamos a ver la definición de topología. Veamos ahora una definición de topología. Sea X un conjunto no vacío. Sea T una colección de subconjuntos de X. Se dice que T es una topología sobre X si T cumple con las siguientes tres condiciones. A, o primero, que X y el conjunto vacío estén en T. Esto se escribe de la siguiente manera. X es un elemento de T y claro que el vacío sea un elemento de T también. Luego, la unión infinita o infinita de elementos de T está en T. Esto quiere decir que yo puedo tomar cuantos elementos yo quiera de T, unirlos, y se supone que el resultado de esa unión también debe estar en T. Tercero, la intersección de dos elementos cualesquiera de T está en T. Vemos que esta tercera condición es un poquito más limitada comparándola con la segunda, porque en la segunda nos habla de una unión finita o infinita. La tercera solamente me habla de una intersección de tan solo dos elementos. Claro, dos elementos cualesquiera. No basta con tomar dos elementos y ya. Si tienes que demostrar que sea cuales sean los dos elementos que tú escojas, la intersección de esos dos elementos va a estar en T. Por último, al par X, T se le llama espacio topológico.
Esto quizás está un poquito abstracto, un poquito espiritual, y yo pienso que es bueno ver un ejemplo o varios ejemplos concretos de topologías de familia de subconjuntos de un conjunto dado y ver si son o no son topología. Recordamos de aquí mismo de la definición que una topología es una colección de subconjuntos de T. Perdón, una topología es una colección de subconjuntos del conjunto dado, en este caso del conjunto X. Luego, vemos por qué yo tuve hace un momento que decir que X y el vacío son subconjuntos de X, porque ellos van a estar en esta colección de subconjuntos del conjunto X. Pero suficiente teoría, vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos para ver si aterrizamos y entendemos este concepto de topología. Vamos a ver un primer ejemplo de topología. Dice, sea X el conjunto 1, 2 y 3, como lo habíamos visto hace unos minutos. Sea T1 una familia de subconjuntos del conjunto X, que consiste en el conjunto vacío, el mismo conjunto X, un conjunto cuyo único elemento es 1 y un conjunto cuyo único elemento son 2 y 3. ¿Es T1 una topología sobre X? Vamos primero también a destacar que como T1 es una familia de subconjuntos de X, los elementos de T1 son conjuntos. Es decir, tenemos un conjunto de conjuntos. Usualmente, para no decir conjunto de conjuntos, decimos simplemente una familia de conjuntos o una colección de conjuntos. Entonces, vemos que los elementos de T1 son conjuntos. Y se supone que todos estos conjuntos son subconjuntos del conjunto X. Sabemos que el vacío y X son subconjuntos de X, como lo explicamos al inicio del video. Vemos que este conjunto que está aquí es un subconjunto de X y este también. Ahora, lo que debemos analizar es si T1 cumple con las tres condiciones que dimos en la definición de topología. La primera condición decía que el vacío y X deben pertenecer a T1 y efectivamente el vacío es un elemento de T1 y X es también un elemento de T1, por lo que efectivamente cumplimos con la primera condición. Vamos con la segunda condición. La segunda condición dice que la unión de cualesquiera elementos de T1 debe estar dentro de T1. Por ejemplo, la unión de este elemento con este elemento me da X, porque la unión de 1 con 2 y 3, con los elementos 2 y 3, me da el conjunto 1, me da el conjunto con los elementos 1, 2 y 3, y que es igual a X, y ese está aquí. Entonces, si unimos este con este, si unimos este con este, sabemos que la unión entre el vacío y un conjunto es el mismo conjunto. Entonces, vacío unión 1 es el mismo 1, vacío unión 2, 3 es el mismo 2, 3, X unido con este me da el mismo X, y etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que luego de hacer un análisis de las uniones de los elementos de T1, vemos que siempre nos da un elemento de T1. Entonces también se nos cumple la segunda condición. Vamos a ver la tercera condición. La tercera condición es que la intersección de dos elementos cualesquiera de T1 estén dentro de T1. Si la intersección del vacío con X es el mismo vacío porque no tienen un elemento en común. La intersección de X y 1 es el mismo 1. La intersección de 1 y 2, 3 es el vacío que está aquí. La intersección de 2, 3 con X es el mismo 2, 3 que está aquí. Y así sucesivamente. Vemos que hemos verificado que T1 es una topología sobre X. Vamos a concluir aquí. Concluimos entonces que T1 es una topología sobre X. Es una topología sobre X porque cumple con las tres condiciones. Cabe aclarar, es importante recordar que la topología es T1.
T1 es la topología. La topología es la familia de subconjuntos del conjunto dado. X no es la topología. La topología en este caso es T1. Es importante hacer esta aclaración. Vamos a ver otro ejemplo. En este segundo ejemplo, y considerando el mismo conjunto X, 1, 2 y 3, el conjunto X con los elementos 1, 2 y 3, yo quiero saber si esta familia de conjuntos llamada T2, esta familia de subconjuntos de X llamada T2, es también una topología sobre X. Analicémosla. Veamos. Vamos a ver la condición 1 y bien, vemos que efectivamente el vacío pertenece a T2 y el conjunto X pertenece a T2. Así que por el momento esta va bien, lleva la condición 1. Veamos si cumple con la condición 2. Y vemos que la unión de 1 y 2 me da 1, 2. Pero 1, 2 no está en T2. Es decir, este elemento unido con este otro elemento me da el conjunto con los elementos 1 y 2. Pero 1 y 2 no es un elemento de T2. Y bien, entonces tenemos que no cumple con la condición, la segunda condición de topología. Por tanto, podemos concluir que T2 no es una topología. T2 no es una topología. Recordamos que para que sea una topología, para que T2 sea una topología, tiene que cumplir las tres condiciones que dimos al inicio del video. Y si ya deja de cumplir una de ellas, entonces ya no es una topología. En este caso, aunque cumplió la primera, vemos que no cumplió la segunda. Y ya ni siquiera vale la pena investigar la tercera porque si ya falló en la segunda, ya lo podemos dejar hasta ahí. Porque ya hemos demostrado con eso de que T2 no es una topología. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Para nuestro siguiente ejemplo, vamos a analizar si T3 es una topología sobre X, donde T3 es esta colección de subconjuntos de X que tenemos en pantalla. No tenemos que ir paso por paso verificando cada una de las condiciones de topología si ya sabemos que hay una que no se cumple. Por ejemplo, claro, la 1 se cumple porque el vacío y X pertenecen a T3. Vemos que también cumple con la condición 2 porque la unión de 1 y 2 es 1, 2, la unión de este y este es este mismo, la unión de este y este es este mismo, la unión de este y este es este mismo, la unión de este y este es el mismo X. Es decir, también me cumple, esto se supone que es un cotejo, también me cumple con la condición 2. Yo lo que quería decir es que si tú sabes que, por ejemplo, si tú observas y ves que no cumple con la condición 3, tú no tienes que pasar disque por el orden de cada una. Tú podías saltar directamente y decir, ah, mira, no cumple con la intersección porque la condición de intersección no cumple con la condición de intersección porque este elemento intersectado con este otro elemento me da el 3, el conjunto cuyo elemento es 3. Pero este elemento no pertenece a la subcolección de conjuntos T3. Por tanto, T3, T3 no es una topología sobre X porque no cumple con la tercera condición. La intersección de dos elementos no me dio un elemento de T3. Es importante destacar que la condición T3, como lo dije durante la definición de topología, debe ser que cualesquiera dos elementos que yo escoja, en este caso de T3, me tiene que dar de nuevo un elemento de T3. Por ejemplo, la intersección de 1 y 3 con el conjunto cuyos elementos son 1 y 2 es 1. La intersección de este con este es el 1 y el 1 está aquí. Pero no basta con que un ejemplo dado cumpla con la condición. La condición es que cualquier par de elementos
de T3, en este caso que yo escoja, y haga la intersección entre esos dos elementos, me tiene que dar un elemento que está dentro de T3. Si falla, aunque sea para 2 solamente, si me falla para estos dos elementos que tenemos aquí, pues ya se cae la definición de topología y ya no es una topología. Ya T3, solamente por eso, no es una topología sobre X. Veamos ahora un ejemplo con un conjunto infinito. Hasta ahora hemos trabajado solamente con conjuntos finitos, pero recordamos que la topología tenía una palabrita que decía infinito en la parte de unión, lo que implica que podemos trabajar con conjuntos infinitos y por tanto, quizás, si se requiere, con topologías que son infinitas o que tienen infinitos elementos. Por ejemplo, sea n el conjunto de los números naturales, es decir, los números 1, 2, 3, 4, etc. Sea el conjunto T cuyos elementos son n, el conjunto vacío y todos los subconjuntos finitos de n. Entonces, ¿es T una topología sobre n? Veamos. Pensemos en las condiciones para una topología. Vemos que cumple la primera. Vemos que yo puedo decir que el vacío pertenece a T y que el mismo n pertenece a T. Ahí todo está bien. Yo voy a hacer un salto y voy a hablar primero de la 3 antes de hablar de la 2. Lo que pasa es que quiero que analicemos un poco este conjunto. Como es infinito, quiero que lo aprovechemos un poco. Bien, tenemos que analizar que cualesquiera dos elementos de T, la intersección de esos dos elementos también está en T. Ahora vamos a pensar un poco. ¿Cómo son los elementos de T? Siempre, mira, vamos a sacar algo del medio. Siempre esto, por ejemplo con esto, va a ser igual a esto, que es un elemento de T, ¿cierto? O sea, la intersección de vacío con vacío está en T, la intersección de vacío con N, en este caso, va a ser el vacío, que también está en T, como vimos hace un momento. Vemos que N intersecado con N es N, que también está en T. Lo que te quiero decir es que cuando yo te pido que analicemos los elementos de una topología, excluyamos o ignoremos el vacío y el mismo conjunto original, porque siempre su intersección, por ejemplo, va a estar dentro de la topología, entonces es trivial, no es necesario ponerse a analizarlos. Cuando yo te pido que analicemos los elementos de T, yo me refiero en este caso a aquellos que no son ni N ni el vacío, es decir, que no son ni el conjunto original ni el conjunto vacío. Por tanto, te pido que analicemos estos que están aquí, todos los subconjuntos finitos de N. Vamos a pensar un poco en esos conjuntos. Un conjunto finito de n tiene la siguiente forma. Bueno, sería por ejemplo 4, 5, 20.000. En fin, muchos números, bastantes números, cuantos números yo quiera, pero con un fin. Aquí se termina este conjunto. Este subconjunto de n, estos conjuntos, estos números, es una colección finita. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente hay 5 elementos aquí, ¿cierto? Y si pensamos en otro elemento cualquiera vamos a ponerle un nombre a este. En otro elemento cualquiera de T, vamos a tener que también va a ser una colección de conjuntos. Puede ser esta misma, no importa. Y vamos a decir que tiene 3 elementos. La intersección de A y B, en este caso, es también un elemento de T. ¿Por qué? Pues porque esta intersección te va a dar un conjunto finito, un subconjunto finito de n. Por tanto, y razonando, la intersección de dos finitos va a ser finita, no va a ser infinito. No tiene sentido que yo tenga un elemento de 5, un conjunto de 5 elementos y uno de 3, por ejemplo, y lo interseque y dizque que me va a dar infinitos elementos. Eso no tiene sentido. A lo más me puede dar el vacío, pero el vacío está en T. Y si me da el vacío, entonces no hay ningún problema. Entonces, la intersección de dos
elementos finitos me da también un elemento finito. Fíjate que aquí yo no hice la demostración de eso, yo solamente lo argumenté. Yo te puse este ejemplo, pero esto es solamente un ejemplo. Como son infinitos subconjuntos finitos de n, porque son infinitos elementos de n, entonces yo no te puedo escribir todos los ejemplos de subconjuntos finitos de n, porque son infinitos. Hay una infinita cantidad de elementos de n. Recordemos que, por ejemplo, vamos a trazar una línea aquí, que por ejemplo, el conjunto cuyo elemento es 1 es un subconjunto de n. O es mejor dicho, sí, es un subconjunto de n. También el 2 y así sucesivamente. Por eso yo te digo que son hay una infinita cantidad de subconjuntos de n, porque el 1, el 2, el 3, el 4, hasta que yo me canse de contar. Y todavía después de ahí siguen. Lo que te quiero decir es que yo no puedo listarte todos los subconjuntos de n. Por tanto, tenemos que, vía argumentación, y a veces con manipulaciones de teoría de conjuntos y algebraicas, llegar a la conclusión de si realmente la intersección de dos elementos de T va a ser un elemento de T. En este caso dijimos que sí, porque la intersección de elementos finitos me tiene que dar, de conjuntos con elementos finitos, me tiene que dar un conjunto con elementos finitos, por lógica de la vida. Ahora, ya terminamos con el 3, con la condición 3. Tenemos la 1, que también me dio que sí, la 3 que me dio que sí, y ahora vamos con la 2. La razón por la que lo hice en este orden es porque la 2 falla, pero yo quería que hiciéramos este análisis con la 3. Bien, la condición 2 falla. ¿Por qué falla? Porque si recordamos de la definición de topología, la segunda condición decía que la unión finita o infinita de elementos de T, en este caso, tiene que darme un elemento de T. Ahora, vamos a subir esto porque me conviene que veamos esto, por lo menos esto aquí. Bien. Si consideramos solamente la unión finita de elementos de T, entonces siempre va a estar en T. Porque la unión de conjunto finito me va a dar un conjunto finito, lógicamente. La unión, no sé, de 1 y 2 me va a dar 1, 2. La unión de 1, 2, 3 me va a dar 1, 2, 3. Ahora, el problema está en esa palabrita que decía infinito, en la definición de topología. Porque si yo digo, vamos a dar un ejemplo de una unión infinita de subconjuntos de n que no se encuentra en T. Y es sencillamente esta que yo estaba listando aquí. Si yo digo la unión de 1 unido con 2, unido con 3, hasta el infinito, entonces eso que me dé, lo que sea que me dé, que le vamos a poner h, por decir una letra, no es un elemento de T. ¿Por qué? Porque es infinito. Y dijimos que los elementos de T son subconjuntos finitos de n, pero este no es finito, este es infinito y por tanto no está dentro de T y por tanto no cumple con la definición de topología. Se nos cayó porque la unión de infinitos elementos de T no estaba en T. Entonces lo marcamos con una X y podemos concluir que T no es una topología sobre n. De hecho, he cometido un pequeño error aquí. Yo no puedo decir que esto va a ser igual a h que no está en T, porque 1, 2, 3 va a ser n al final. Entonces el truco estaba en que yo tenía que quitar por lo menos algún elemento de aquí. Por ejemplo, el primero. Entonces esto me va a dar 1, 2, vamos a escribirlo bien esto. Vamos a escribirlo bien. Esto me va a dar el conjunto cuyos elementos son 2, 3, hasta el infinito. Ahora, esto no es igual a n, pero es un subconjunto de n. Y por ser infinito, no pertenece a T. Y por tanto, se mantiene la conclusión de que T no es una topología sobre n.